¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Aquí estoy de nuevo con un video para explicarles un poquito los temas de las leyes de reforma y el liberalismo social. Primera parte, hay que describir que las leyes de reforma es un conjunto de leyes eh, que reformaron de alguna manera la forma en que el Estado y la Iglesia Católica se relacionaban entre sí. Hay que recordar que en 1853, 1854, todavía México acababa de salir de la dictadura de Santana y se había establecido nuevamente al Partido Liberal, que encabezaba Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Tejada, incluso Benito Juárez, Melchor Ocampo, que ya estaban por ahí en ese contexto. Por lo tanto, las leyes de reforma surgen dentro de un contexto de crisis económica, endeudamiento público y nula productividad en el país. Entonces, pues imagínense, después de todas esas guerras, confrontaciones, pues el país estaba endeudado, tenía una crisis económica muy grande y no había productividad. Entonces empezaron a suscitarse una serie de reformas para quitarle a la Iglesia Católica ciertas atribuciones, porque la Iglesia Católica, recordemos que controlaba los nacimientos y las defunciones, es decir, ellos expedían, como si fueran el registro civil hoy en día, ellos expedían los sacramentos, también como el matrimonio. Ellos controlaban haciendas y producciones agrícolas, educaban al pueblo e impartían justicia. Entonces, ¿qué le quedaba al Estado? Poco. Poco le quedaba al Estado, el Estado no podía regular nada y muchas de estas atribuciones la Iglesia Católica lo hacía con cobro a los indígenas y a los más pobres y lo que tenía completamente enriquecida la Iglesia. Cuando la independencia se suscitó, el rey Carlos III le pidió préstamos a la iglesia, a ese nivel. La iglesia tenía muchísimo poder económico. Por lo tanto, las leyes de reforma tenían por objeto ordenar agraria y productivamente las tierras para hacerlas fructíferas en beneficio económico del Estado, restituir el poder y el control del Estado sobre los asuntos que debiera atender y ayudar a instituir garantías individuales, derechos y obligaciones en los ciudadanos. De esta manera, las leyes de reforma pues son un compendio de leyes de las cuales nosotros vamos a recuperar solamente 5. Vamos a platicar un poquito de qué se trata cada una brevemente. La ley Juárez fue decretada por Benito Juárez, quien entonces era ministro de Justicia de Juan Álvarez en 1855. Y políticamente la disposición más importante fue la supresión del fuero eclesiástico y militar en los negocios civiles. Esto es, un sacerdote si cometía un delito eh, juzgado como de fuero civil, ejemplo, robo, pues antes la Iglesia Católica agarraba al sacerdote y lo juzgaba. Pero la justicia que nosotros conocemos como el Poder Judicial, la policía, no lo podía juzgar. Entonces, con esta ley Juárez le quitan esos privilegios al fuero y a los militares y los negocios civiles ya son jurisdicción de la autoridad competente del Estado. La ley La Fragua decretó una nueva ley de imprenta que concedía mayor libertad que las severas leyes vigentes en la época de Santana. Esto es, les dio libertad de imprenta, de escribir. El promotor de esta ley fue José María La Fragua en 1855, quien también era ministro de Gobernación de Comonfort. La ley Lerdo fue promulgada por Miguel Lerdo de Tejada y se reconoce que hay una falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública. Es decir, la iglesia tenía grandes fincas y terrenos que no eran productivos y ahí los tenían, estaban bajo poder de la iglesia católica. Entonces lo que hace la ley Lerdo es reconoce que hay una falta grave de circulación y le quita hasta cierto punto o pone a trabajar esas propiedades. La ley Iglesias, promulgada por José María Iglesias, reconoce o más bien le da los sacramentos gratuitos a los pobres. La iglesia le cobraba todo a la gente, el nacimiento, la defunción, el casamiento, la confirmación, la comunión, todo lo cobraba. La ley Iglesias lo que hizo fue eliminar los cobros simplemente para dárselos gratuitos a los pobres. Y por último, la nacionalización de los bienes del clero, decretada en la presidencia de Benito Juárez. Es decir, los bienes del clero secular y regular entrarían en dominio de la nación. Todos los bienes y posesiones que tenía la Iglesia Católica son recogidos por el gobierno para hacerlos productivos. ¿Sale? Esas son las principales leyes que nosotros podemos comentar. Para mayores referencias tenemos estos dos libros y los links por si gustan consultar.